Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Classics, el programa de cine de 13 de Televisión. Hoy vamos a ver una película relativamente reciente, porque es del año 76, pero es un clásico ya, yo diría más, que luego hablaremos de esta película, en lo que ha supuesto. Es Rocky, dirigida por John G. Avildsen, y que marca un antes y un después en las películas que tienen que ver, no ya con el mundo del boxeo, sino el deporte. Es la película más taquillera que ha habido nunca en la historia del cine relacionada con el deporte, mucho más que Carros de Fuego, que también ganó el Oscar, porque Rocky, contra todo pronóstico, era, como dicen los americanos, el underdog. Nadie pensaba que iba a ganar el Oscar, pero contra todo pronóstico lo ganó. Un año donde estaba la favorita, que era Network, también estaba Taxi Driver, que salga, yo se lo hubiera dado Taxi Driver, pero, y estaba Todos los hombres del presidente, o sea, que era un año complicado, pero mira por dónde la historia de Cenicienta llegó hasta el final y ganaron el Oscar, al mejor director, al mejor montaje. Esta es una historia que empieza como un cuento navideño. Resulta que en Los Ángeles había un guionista que estaba escribiendo películas sin parar, que se llamaba Stallone, y no colgaba el hombre ninguna. Y un día, que estaba ya desesperado, puso la televisión y había una pelea entre Cassius Clay, Muhammad Ali ya, con un desconocido que se llamaba Chuck Wepner, que no era ni siquiera un título por el mundo, como pasó con el nuestro, con Evangelista, que también ocurrió más o menos lo mismo. Pues este Webner, contra todo pronóstico, el tipo se peleó, y hasta el 14 aguantó bien, y en el 15 le pararon la pelea. Pero se le encendió el piloto a nuestro amigo Stallone y dijo, aquí hay una historia. Y efectivamente, compone una historia de un campeón del mundo que va a Filadelfia, es el bicentenario, y entonces él va a hacer una pelea, pero él, como pasa siempre, el rival está lesionado, y entonces él dice, pues alguien de aquí, de Filadelfia, pues alguno. Entonces le enseñan ahí una serie de nombres, y le dije, que como italiano, ¿no? Como es el potro, le llaman el potro, bueno, sí, de Stallion, pues este mismo. Y entonces hace la historia de un pobre boxeador del peso pesado, que tiene mucho interés, pero que las toma todas y que no es ágil tampoco, pero este hombre se va a preparar, es la ilusión de su vida, pelear con el campeón, y bueno, y el resto ya lo saben ustedes. Pero lo que no sabía nadie es que esta película iba a ser un suceso y que poco a poco iba ganando adeptos, en Europa igual, y que cuando llegan las nominaciones a los Oscars la meten entre las mejores películas, y como digo, contra todo pronóstico, se alza con el premio de la Academia. Y bueno, me parece que van por la quinta, no sé si va el Roque 5 o Roque 6, pero vamos, empieza una serie de películas con el tema de Rocky, su entrenador, su novia que luego es su mujer, Apollo Creed, el campeón, etcétera. Y a mi amigo Luis Herrero, muy buenas noches, don Luis. Muy buenas noches, don siempre que hablamos de películas y de deporte y esto, es su película preferida, ¿no? Rocky Balboa, su gran personaje. Bueno, es una película que yo siempre he puesto entre mi top 5, de todos los géneros, de todos los tiempos, de todas las historias, ¿no? Y es curioso porque yo la primera vez que la vi, pues me gustó sin más. Pero esta película tiene algo que a mí me engancha de una manera especial, y es que conforme la voy viendo, es verdad que la segunda vez que la vi, fui a verla no porque me hubiera gustado la película, sino porque yo estaba tratando de ligar con una chica que quería ir al cine, y yo no quería decirle que yo ya había visto la película para no entorpecer el plan. Y entonces fui a verla la segunda vez, y entonces salí muy sorprendido porque digo, esta película tiene algo, es más, tiene mucho, y en fin, pues hay que dar una oportunidad. La chica no demostró el más mínimo interés por tener ninguna relación conmigo, con lo cual yo ya la tercera vez que fui a verla de perdedor a perdedor. Y entonces ya establecí con Rocky Balboa una conexión imperecedera. Pero es una película, fijaros, ahora presentarás a las personas que me acompañan que lo saben todo de boxeo. Tú sabes que yo jamás he ido a una velada de boxeo, es uno de mis muchos defectos. Y sin embargo, la película dura 2 horas y el combate dura 10 minutos, ¿eh? No creéis que dura mucho más. Y sin embargo, ese mundo del boxeo está perfectamente reflejado allí como metáfora, que es lo que a mí me interesa, de que la vida siempre da una oportunidad a todos aquellos que no quieren ser perdedores. La única condición que te pone la vida es, tienes que tener la ambición de no ser un perdedor, de no ser un don nadie. Y si tienes esa pulsión, tendrás la oportunidad de conseguirlo.
Bueno, está muy bien, porque cuando le dice la chica a él, ¿y por qué? Dice, en América yo no puedo cantar, ni sé bailar, ni puedo hacer nada, es lo único que puedo hacer. Joseba Larrañaga, muy buena. ¿Qué tal, director? Buenas noches. Como te ha dicho, tú sí que eres el director de Campo del Gas, el programa de boxeo y uno de los grandes periodistas deportivos de España. ¿Qué ves en esta película 50 años después? Joder, pues me ha parecido muy curioso la revisión de la película, porque ya hacía muchos años que no la había visto. Luego le preguntaré a Luis si en alguna de las múltiples revisiones que ha hecho ha conseguido ligar con la película, porque me ha quedado esa duda. Sí. Bueno, eso te lo diré al final, para no hacer spoilers. Muy bien, no hacemos spoilers. Pero sí que, habiendo revisado esta semana la película antes de venir al programa, yo tenía el concepto de que Rocky era una película de boxeo aderezada de otros ingredientes. Claro. Pero claro, después de haber hecho la revisión ahora y de haberla visto mucho más detenidamente, es una película de amor aderezada de otros ingredientes, como por ejemplo el boxeo, ¿no? Porque, como decía Luis, el combate final dura muy poco en el contexto de la película, ¿no? Y hay otros muchos ingredientes en los que nos vamos a fijar. Y si indagas un poco en cómo se filmó, cuál fue el origen, cuánto dinero costó y todas las triquiñuelas que tuvieron que hacer para abaratar el coste de esta producción, pues es una película muy curiosa y que da muchas cosas, ¿eh? Sí, claro, la hicieron muy barata. Él impuso, yo creo que eso fue una buena idea. Stallone dijo, sí, pero lo hago yo. Sí. Yo he escrito la película y yo sé cómo es el... Bueno, se hablaba de que Paul Newman incluso era uno de los candidatos, Claro, Robert claro. Redford, ¿no? Alguno de los candidatos a esta película. Pero él dijo, no, yo tengo el poder porque tengo el guión. Y a vosotros os ha gustado el guión, por fin, un guión que salgo adelante. Y bueno, yo creo que fue un acierto que dijera, lo hago yo. Rocky Balboa soy yo. Muy buenas noches, don Jaime Huarte. Buenas noches. También leyenda del boxeo español. Leyenda viva. Narrador, incluso ahora todas las veladas en Dazón, maravillosas. Pero te gusta también esta película, ¿verdad? ¿Cómo no me va a gustar Rocky? Rocky es como una historia dentro de muchas historias, con una música que yo creo que si la gente en el cine, lo conversaba antes con nuestro querido Luis Herrero, que por cierto tiene que venir a alguna velada de boxeo, yo no sabía que no había venido Hay que a ninguna velada de boxeo, hay que llevarle, hay que bautizarle, que no sea, Soy presa fácil, ¿eh? O sea que no, hay que... no te costará convencerme. Bueno, y es o sea, lo que el viento se llevó, la Guerra de las Galaxias, esa música tiburón, que hace poco vimos, esa música, bueno, la... Eso, que tantos boxeadores, precisamente el Potro de Vallecas, ¿no? Salía con la música de Rocky, que la manejan a lo largo de la película de una manera increíblemente buena, cómo se puede ir poco a poco y tal. Y luego lo de siempre, ¿no? Efectivamente, un perdedor, un buen tipo, mal tipo, porque no dejaba de ser alguien que se dedicaba a cobrar facturas con un medio gángster de esos de segunda división, pero que era capaz de perdonarle al que le iba a cobrar un poquito el dinero, que le daba cosas, que bueno, está enamorado, pues también es muy tímido, cuenta chistes horribles, pero está enamorado de una mujer también tremendamente tímida. Y luego tiene la figura que luego comentaremos, ¿no? Pero que se repite tantas y tantas veces, ¿no? La suerte. Yo te digo a ti hablar mucho de la suerte ahora que han cumplido 40 años del Oscar, de volver a empezar, y tienes lo que tienen las personas grandes, ¿no? De decir que hay que tener suerte en la vida también. O sea, que tú puedes tener, o sea, Stallone hizo esto, pero tuvo suerte, por fin se la cogieron y tal. Y Rocky, al final, es la persona que va a un gimnasio que le quitan el sitio porque se dedica a peleas un poco de telonero, que no es así nadie, y de repente surge, porque es que surge así, porque esa figura de Apollo Creed está inspirada en Muhammad Ali, porque era esa verborrea, ese tal, el estar dedicado a lo suyo, a los negocios y tal, hasta que de repente dicen... Y eso es fortuna, ¿no? Y luego, ya por terminar, lo que es alguien de un barrio, de una zona donde, bueno, la gente más o menos le respeta, pero a medida que él inicia un trabajo de superación, la gente le quiere, se solidariza con él. Y yo supe que el boxeo, y con esto termino, era una cosa que llegaba a la gente, porque yo vi esta película en la Gran Vía en Madrid, no me acuerdo del cine, pero en la Gran Vía en Madrid.
y en una escena en la que le derriba a Rocky a Apollo Creed, empezó a aplaudir. Yo me pasó lo mismo. Yo creo que era el López de Vega. Pues puede ser. Yo digo, pero, Era el López de Vega. el López de Vega, digo yo, pero están locos estos Sí, tíos. y aplaudieron. Y empezaron a aplaudir. Y entonces dije yo, ¿cómo ha penetrado esto en la Pues hay, gente? hay una cosa ya para que no habéis dicho, que estoy de acuerdo con el 120%, pero es un musical. Es eso. ¿Sabéis por qué? Porque está, yo creo, esto nunca lo ha dicho él, es una cosa mía, está inspirada en la calle 42. En la calle 42 hay una chica que quiere ser una estrella, pero hay otra y que es imposible y tal. Y entonces viene la suerte, que es que se pone mala la protagonista. Y entonces tiran de esta chica, que era Ruby Keller, y entonces triunfa. Aquí es lo mismo. Un pobre chico que bosea, que está metido y tal, y surge esa oportunidad, y dice, oye, pues el que iba a pelearse con el campeón se ha puesto malo, y vamos a buscar, y te han elegido a ti, fíjate qué suerte, y ahora tú tienes que entrenar, como hizo Rocky Balboa y como hizo Stallone, 5 meses entrenando sin parar, pero con gente buena, y tratando de copiar a grandes campeones como Rocky Marciano, o sea, como pegaba Rocky Marciano, y de repente se transforma, que es lo bonito de la película. Yo creo que lo que le ha hecho y va a hacerla inmortal, que es que el tío Tom se transforma en el tío Sam. Sí. Y ese es el final de la película. Sí. Claro, porque contra él gana, el otro va con el pantalón, con la bandera norteamericana, con las estrellas y todo eso, pero mira de repente, el tío Tom y el tío Sam, ¡boom! Yo creo que van a disfrutar ustedes, la música es una maravilla también, el montaje, y algo que no se había hecho nunca en el cine. Hay una cosa que llamamos Steadicam, y es que la cámara va libre, la lleva un señor como la cámara en mano, pero no, la lleva como colgada. Y entonces esto nunca se había visto, que te metes en el ring y entonces se mueve con los boxeadores y transmite una sensación de realidad que es increíble. Y hay algunas escenas de entrenamiento que es que notas el sudor, porque está hecho muy bien. Así que con todos ustedes, Rocky, John G. Avildsen, que luego hablaremos de este director estupendo, 1976. Sí, señor. Aquí estamos, de vuelta. Estaba yo mirando aquí una serie de notas del año 76 que parece muy cercano, pero cuando miras dices, bueno, pues veía yo que esto me tocó muy de cerca. Se inauguró la autopista Oviedo-Gijón-Avilés, que era una cosa curiosa, porque cuando antes ibas a Ranón, para ir a cualquiera de los 3 sitios tardabas mucho en el avión, y en cambio pues te ponías de Oviedo-Gijón o Gijón-Oviedo, me parece que eran 24 minutos. Era nada, estaba pegado. Los de Oviedo, que tenían, como siempre se han llevado mal los de Oviedo y los de Gijón, los de Oviedo ponían Gijón a 20 kilómetros playa, como si fuera de ellos. Tenemos la playa, pero en fin, esto es una cosa curiosa. En el Palacio de los Papas de Aviñón se produce el robo de 119 cuadros de la última época de Pablo Picasso. Muchos de ellos todavía no han aparecido y no se sabe muy bien dónde están. Fijaros que parece, pero que está lejos. El Real Madrid inaugura el campo de fútbol de Vallecas, el nuevo estadio de Vallecas, o sea, el que se hizo y que sigue estando, ¿no? Y que cada vez, como todos los campos, están más hechos. Ese año se estrena en Madrid, por ejemplo, Taxi Driver, que era la película del año de Scorsese, Cara a cara de Ingmar Bergman, y otra película de ese año que podía haber optado al Oscar, que es La Profecía, que es una película extraordinaria. Hace poco hablábamos nosotros de películas de terror que hubieran merecido el Oscar. Esta estaba en ese año, lo hubiera merecido El Exorcista también, ¿no? Y bueno, y también estaba otra película ese año, fíjate lo que tenía Rocky, es que es un milagro, El Fuera de la Ley, Josey Wales, de Clint Eastwood. O sea que era tremendo. Pero bueno, ganó el Globo de Oro a la mejor película, Alguien voló sobre el nido del cuco. Fijaros las películas que había entonces, ¿no? Pero aquí está marcado. La película Rocky y su director, John G. Avildsen, ganan el Oscar a la mejor película y el mejor director. Contra, insisto una vez más, todo pronóstico. Porque claro, yo si hubiera tenido que votar, yo creo que hubiera votado Taxi Driver. Pero visto ahora,
Son dos películas legendarias e históricas, por razones bien distintas. Taxi Driver, por lo que supuso ese nuevo tipo de cine que inaugura Scorsese, con una música también maravillosa, lo que eran la calle 42, todo ese mundo de los cines pornográficos, todo ese mundo que recogía. Y esta, porque inaugura una nueva manera de que las películas de deportes funcionaran, ¿no? Pero es muy interesante lo que dices, porque hay una cosa que nunca se suele contar de Rocky. Yo después de verla tantas veces, y todavía no le diré a Joseba si me sirvió o no me sirvió para mi palmarés romántico. Me puso cao, dilo, de verdad. Pero sí que devoré todo lo que se publicaba a propósito de esta película. Descubrí algunas cosas, por cierto. Yo no soy, desde luego, el que más sabe de boxeo aquí, pero en esa velada que tú has recordado de Webner, no es que le aguantara 13 asaltos, es que tumbó a Mohamed Ali, cosa que no había hecho ninguno. En un Sí, asalto, ya lo me había parece que en el tumbado, tercero sí. lo había Un tumbado. poco resbalón, no es por quitarle mérito, pero vamos. Un poco resbalón. Pero luego además- pero le enfadó, ¿eh? Que le tumbara le enfadó, Ali. No, Sí, no, sí, le fue enfadó, luego ya, adiós. le enfadó Pero mucho. Cooper le tira, en Londres lo había Y tirado. además, y esto es por evocar algo que para vosotros será legendario, yo lo sé porque lo he leído, pero no tengo ni la más remota idea de cuál es la importancia que tiene, el que tenía que haber disputado ese combate no era Mohamed Ali, era Foreman, que entonces era el campeón del mundo. Lo que pasa es que Ali gana en la velada de Zaire, que creo que es la mejor velada Una de que las se más, pueden hablar. Rumble in the Jungle. Rumble in the Jungle y el rugido en la jungla. Y entonces el promotor tiene que cambiar de púgil y ahí es cuando se produce esa historia. También Pero- ganó contra todo pronóstico Cassius Clay a Foreman. Todo el mundo daba por hecho que iba a ganar Foreman. Bueno, pero lo que te quiero decir es que esta película fue muy criticada por inicialmente por toda la, digamos, ortodoxia de lo políticamente correcto de la época, porque era una película que tenía un guión donde todos son buenos y donde no se demostraba la realidad social que en aquel momento estaba de moda. Por eso Taxi Driver sí que te demuestra el mundo oculto, la maldad de la condición humana, lo perjudicial de la vida, y sin embargo aquí no. Aquí, y eso llamó muchísimo la atención, y de hecho despertó mucha animadversión previa, porque se consideraba que era una película ñoña, que era una película que no reflejaba muy bien lo que tenía que ser la sociedad, en ese submundo de gimnasios y de boxeadores, de perdedores, el mundo era mucho más sórdido que como aparece retratado en esta película, ¿no? Y ese contraste entre Taxi Driver y Rocky me parece que es interesante porque, como tú acabas de decir, coexisten en el tiempo, en el mismo año. No, y además las dos son como películas legendarias. Yo creo que lo que tiene esta película es un poco el sueño americano. Es una película como de Frank Capra. Sí. Esas películas donde parece que va a ser imposible, pero ¿cuál es el sueño? Dice, pues el chico lo va a conseguir. No es que gane el campeonato, pero ha resistido, ha aguantado. Qué bien, todo el mundo está contento. Y eso que se prolongue en que dices, y luego la película funciona, y la película es un éxito, y la película gana el Oscar. Pero sí, es pero como, también- es la Cenicienta otra vez. Pero si me permitís, por ejemplo, tiene también sus puntos crudos de la película. Por ejemplo, la figura del cuñado, el poli este, que no veas cómo trataba a su hermana, Sí, con pero qué tiene- sí, es desprecio. verdad, pero ¿Entiendes? tiene- Que hay alguna cosa que, joder, que las ves ahora, y es verdad, él, pero claro, se dulcifica todo, pero no deja de ser un matón. A las órdenes de que luego también sale el padrino, el que era el usurero ese. Pero sí, no sí, matón, capaz de- pero no matón, que no rompía el dedo, o sea, era incapaz, era Eso, bueno, le perdonaba las deudas. bueno, no y conocía. además su jefe le daba $50 Sí, para sí. que se los pagara con su Sí, lo que novia. pasa es que se encargaban mucho de enfatizar esa figura de perdedor, porque el primer entrenador que tiene le dice, retírate, el segundo entrenador que tiene, Eso que lo es. vuelve con él, le dice, eres muy malo, aquí no tienes nada que hacer, vete de aquí. O sea que primero destruyen completamente la figura Eso para luego ir es. aflorando, y es lo que, ¿Y cómo lo que le decías. quitan lo que y decías, no la gana el taquilla? Mundial, o sea, Eso. no es una película que tenga un final feliz, en teoría, porque no gana la No, pero el- para el eso combate. aguantar, pero le quitan la taquilla, donde no eres nadie, le dice el entrenador, que luego va a mendigarle. Cuidado, que es duro eso, como el de ahora vienes ahora que me has dicho que no tal, no sé qué, pues claro, al olor de la pasta que se va a ganar. Burgess Meredith, que es el que hace el Buenísimo, entrenador. hay que girar, y con esas cosas que son como muy del boxeo y que son, a mí me dan esa tristeza de sacar, mira, yo fui, le sacan los recortes, yo lo he visto, dice, mira lo que decía Vadillo Sí, fíjate, de mí y tal, Aquella pelea que hice yo. aquello tal, mira, dijo que en yo era Vigo. un prometedor. Esa es una de las grandes escenas de la película, a propósito
propósito de Burgess Meredith, en esa primera versión que quería ser, digamos, más realista, al describir más la maldad que en aquel momento afloraba en Estados Unidos, él era claramente racista y luego eso se quita del guión y se le deja como un perdedor que quiere una oportunidad exactamente igual que la quiere en Rocky Balboa cuando se la dan. Pero esa escena es donde yo creo que más reluce la bondad de Rocky Balboa, ¿no? Esa conversación que tiene donde él, el entrenador, le dice: tú pudiste ser muy bueno. Y sin embargo, tú no quisiste ser bueno. Ese Y entonces él le reprocha, dice: ¿y tú por qué no me ayudaste? Eso es. Y ahí se establece una pugna, que es como una especie de combate de boxeo Porque dialéctico. yo tuve manager, es decir, yo no tuve un manager. El que a mí me parece una escena maravillosa, porque todo lo que oye son los gritos que él da mientras el otro está bajando en las escaleras y está en la calle y no se ve ese cara a cara porque se ha escondido en el cuarto de baño, y cómo baja y sin que haya ningún diálogo se abrazan y se dan la mano y tú sabes que ahí ha llegado ese acuerdo. Es una maravilla de Hay una cosa, yo vi por eso te decía lo de Lope de Vega, la vi con mi amigo José Mari González Silde, porque fue el 76, estábamos a punto nosotros de rodar Asignatura Pendiente. Y yo le dije, cuando acaba la película, digo, yo estaba esperando a ver si gana el título, a ver qué es lo que pasa. Combate nulo. Y yo recuerdo ahora mismo, levantándonos del cine, le dije yo, el Rocky 2 está al caer. Porque claro, no se puede, un nulo, dice, ¿y esto qué va a pasar? Ahora hay revancha, ¿no? Hay combate por el título otra vez. Y claro, pero hombre, si no hubiera sido éxito no hubiera habido revancha ni nada. Si la película hubiera pasado inadvertida, pues ahí se queda como una película más. Pero al tener ese éxito era evidente y ahí ya... Stallone dijo, no, y la dirijo yo también, claro. Claro, que hago yo todo, porque es mi niño. Hay una cosa boxística que me gusta, que es cuando ya, bueno, ya le han elegido y él va a entrenar con su cuñado a pegarle a las piezas de carne. Y entonces siempre hay eso en el boxeo, ¿no? Es el entrenador de verdad, que es el entrenador de Apollo Creed, que es, mientras el otro está hablando, bueno, hay que invertir en cuñas de publicitarias aquí y allá, como tal, y el tío está observando cómo le pega y tal, y dice, oye, ven un poco, que el otro no le hace ni caso y tal, ven un poco, se empieza a mosquear viendo con qué concentra, que pasa mucho, que hay gente que los ven en el boxeo muchas veces, este es un bulto, este es un jornalero, este es un paquete, ¿me entiendes? Y los menosprecian, y ahí muchas veces ahí están los disgustos que dan, porque el tío se da cuenta, y es una escena que no tiene así, digamos, ningún valor cinematográfico, pero sí boxístico, que luego cuando están en el ring dice, acaba pronto. No hace más que decirle, acaba pronto. Porque lo tumba en el primer asalto. Y porque tiene miedo de esto, no es como a mí, no te lo has tomado como te lo tenías que tomar, y te acaba pronto con él, que esto se nos va a complicar. Y recibe una uppercut en el octavo tremendo, claro. A la cuenta de 8 se levanta. Pero eso que has dicho tú es muy de boxeo. El manager tuyo, tu colega, tu amigo, de repente está viendo al otro y le suele preguntar, ¿y es rápido? Sí. Ya sabes que es muy rápido. Claro. ¿Y pega? Sí, no, con las dos manos. Pues sí, y dice, joder, pues esto hay que pensárselo. Claro, tampoco le va a engañar del todo, ¿no? Claro. Pero eso es verdad, cuando un tipo está viendo a alguien con el que se va a enfrentar es algo más que su boxeador, es como un hijo suyo, ¿no? Una persona. Pero a mí yo creo que el éxito es que de todas maneras la película lo que transmite es algo de la época del New Deal. Es que los sueños pueden ser verdad. En alguna ocasión los sueños se hacen verdad. Sí, porque además es que es un cúmulo de exageraciones desde el principio todo, ¿no? Es el maltrato a él, ¿no? El maltrato que sufre de los entrenadores, de que tratan de infravalorar la figura de esa persona hasta el límite. Es una exageración la historia de amor, que un boxeador de ese tipo se enamore de una mujer tan introvertida, tímida, que no tiene ningún atractivo ni físico, ni intelectual, ni nada, y él esté tratando de conseguir la respuesta de ella. Es una exageración el combate final, ¿no? La cantidad de puñetazos alucinantes y bestias que se pegan ahí, ¿no? Las heridas en la... O sea, es un cúmulo de exageraciones todo, ¿no? Y eso yo creo que le convierte en algo más atractivo, ¿no? Bueno, es que eso no lo evita a nadie, porque yo recuerdo la película de Scorsese, Toro Salvaje. Sí.
que es igual. Dice, pero no puede ser, nadie, en la realidad nadie recibe Nadie 3 o aguanta 4 tanto. golpes, no, Bueno, incluso es que te caes o te como paran la detalle pelea. ya de la ortodoxia, en la primera pelea que mantiene con el primero de los boxeadores, que le da un cabezazo, Sí. que es cuando se mosquea y tal, y lo derriba y le noquea en el suelo, le pega en el suelo, algo que sería, lo hubieran descalificado. Eso no se puede hacer. Hay unas normas, pero también ahí demuestra como que es buena gente, que también luego a nivel social, porque cuando ve a esa chica que está con un grupo de bozalbetes ahí y tal, y la echa una charlita diciendo, no, es que no tienes que estar con esto, porque al final los hombres, los chicos hablan mucho y tal, y al final tú vas a ser la tía tal, van a ser no sé cuántos. La reputación. La reputación, y la otra va diciendo, joder, vaya homilía que me está largando, y le dice, ala, cuando se marcha y tal, o sea, dice, joder, es tremendo. Pero dejadme que... yo estoy de acuerdo con Joseba en que esta es una historia de amor maravillosa. Pero, Love Story. no sé si tan exagerada, ¿eh? Fijaros, a mí lo que me... En el retrato psicológico del principio, tú te das cuenta de que en el fondo Stallone no es un perdedor. ¿Y por qué te das cuenta? Porque él persigue a una mujer que no le hace ni caso, por pura timidez. Y él es capaz de insistirle a través de la puerta, con cierto sentido del humor. Es la primera vez que hablo con una puerta, hace el favor de salir. No se rinde. Cuando dice que corteja. dice que ha comprado, que ha entrado a la tienda a comprar las tortugas, gancho y directo, no sé qué empieza Y hay una conversación entre ellos muy divertida y además que yo creo que es muy clave para que te des cuenta de cómo esos dos personajes van a tener una relación muy intensa, y es cuando él le pregunta, ¿por qué boxeas? Y antes ha dicho lo que García, bueno, porque no sé bailar y no sé hacer no sé qué, pero dice, porque mi madre, cuando era pequeño, me dijo, tú no tienes cabeza, tendrás que ganarte la vida con tu cuerpo. Y entonces ella le responde, qué curioso, a mí me dijeron lo contrario, no tienes cuerpo, tendrás que ganarte la vida con tu cabeza. Correcto. Y ahí se produce esa especie de simbiosis. Y luego hay una escena, muchas veces García y yo y todos los amigos que hablamos de cine, hacemos una especie de clasificación de los mejores besos del cine. Y a mí siempre se me olvida este. Este es el primer beso. Hombre, por favor. Es un beso. Esa es la escena de la fantástico. película, para mí sí. Fantástico, fantástico. Es tan tórrido. Muy potente. Viniendo de donde viene, además, Es es tan potente, tórrido, tan Pero apasionado. Acaba siendo tan torrido, pero es tan tímido Sí, al principio sí, O sea, la claro, evolución claro, que Va se va cogiendo produciendo. temperatura. Bueno. Va subiendo. Sí, Bueno, va yo- subiendo yo- el calor. Yo pensé que era vasca, incluso. No, lo que te quería Lo que yo nos cuesta. decir, que estoy de acuerdo contigo, Luis, es que ha sido tan impactante esa historia, esa love story. Ten en cuenta que Tyler Shire ya había hecho El Padrino y El Padrino 2, o sea que no era una... Era- Pero este papel no tenía nada que ver con los que había hecho con los Corleones. Y de repente incluso empieza, está muy bien estudiado, una transformación mágica con el vestuario, con el maquillaje, con la peluquería, y poco a poco empieza a ser esta chica... Atractiva. Hombre, A partir que del deja de momento, ser, claro. cuando le quita las gafas y el gorro dentro de la tienda, y entonces dice, te das cuenta de cómo eres una mujer guapísima. Ten en cuenta que hasta ahora, 50 años después, se hacen anuncios en la televisión. Adrien, te quiero. Sí, no sé sí, qué. claro, O sea, que claro. imagínate el impacto que tuvo. Claro, sí, claro. sí, sí. Ahora se hace. Luego otro detalle, que también detalles del boxeo, que son, yo creo, y también en la película es potente, cuando él va al Spectrum, donde ya visualiza, nosotros hablamos mucho de los sitios, del Garden, de los grandes templos del boxeo, claro, el Spectrum de Filadelfia, lo ve vacío, ve ahí lo otro, dice, y llega a casa y está acostada y tal, y dice, yo, es que esto no puedo ganarle a este tío, pero sí, o sea, ya ves la dimensión de lo de tal, o sea, esos miedos de decir yo, y la otra le anima, y ahí está también es muy potente, porque a veces el miedo del tío, ¿cómo le voy a ganar yo? Lo estaré visualizando, vaya espectáculo. Pero esa es una de las escenas que yo coincido contigo, claves de la película, y empezaré a desvelar cierta parte del misterio de Joseba. Cuando yo me di cuenta de que no tenía nada que hacer con la chica con la que fui a ver el Rocky, es porque ella me hizo notar que cuando él llega después de esa visita solitaria previa, muy fordiana por otra parte, porque antes de la pelea para ver el escenario vacío, cuando dice ese cartel está equivocado, los calzones que voy a llevar son de otro color, etcétera, llega después a su casa, está en la cama Adrián y le dice, no puedo ganar. Y entonces ella le dice,
¿y qué vamos a hacer? Ese primer plural, Sí, sí, sí. eso es lo que la chica con la que yo lo estaba viendo me dio un codazo y dije, te das cuenta, idiota, como hay que tener más sensibilidad. Y ahí es donde él dice, a mí no me importa ganar. Yo sé que no puedo ganar, pero nadie a este tipo le ha aguantado 15 saltos. Eso. Y yo tengo que acabar de pie en el salto 15. La victoria para él no es que le den el título, la pelea para él es aguantar. Si él lo que tiene miedo es a no estar a la altura de ese espectáculo. De lo que él se debe a sí mismo. Claro, digo, pero esto ¿dónde voy yo? Si aquí yo De todas formas, haciendo un inciso, me llama la atención que bajara los brazos tan pronto cuando viste que Rocky podía ser un estímulo perfecto, porque más difícil que Rocky no lo tuvo nadie, y tú bajaste los brazos y al final te sentiste derrotado a la primera No de cuentes toda la cambio. historia, Luis. Fui noqueado. Sí, pero vamos, completamente. Pero hay que levantarse hasta de los caos, ¿verdad? Claro. Oye, fíjate tú, que cuando hablábamos, es que no creían en él, no cree en él nadie, es que le dice, yo lo tengo aquí apuntado, dice, boxeas como un mono, le dicen. Sí. Fíjate tú. No, son muy crueles con él. Claro, Sí, boxeas como un mono. Por eso que cuando decía antes al principio son buena gente, o sea, tienen un pozo dentro, pero son crueles, se ríen todos y tal, y son duros. Lo que pasa que, bueno, pues la película va ganando en que se va imponiendo la parte más, ¿no?, de los sueños, eso cómo te va metiendo en su entrenamiento, esas imágenes que hay una imagen corriendo antes de subir las escaleras, que primero está tieso, que no puede con su alma y tal, que con un barco de fondo por el muelle corriendo, que empieza a correr y de repente mete un sprint largo. Uy, y dices, tú, este está ya... De verdad. Ese está, antes de subir luego las famosas escaleras y tal, y dices, este está ya... Oye, y hay que hablar también que el director es extraordinario, por eso no es casual tampoco que sea el mejor Rocky de todos los que se han hecho. Este tipo, a Bilsen, le había dado el Oscar a Jack Lemmon en Salvada al Tigre, que era una película estupenda. Tenía un gusto perfecto por lo popular. Y luego hace... Karate Kid, sí. Imagínate el éxito que también No, la verdad varios es que sí, O sea, que un tipo con una visión muy clara, porque aquí hay algo que a mí me gustó y que creo que sigue gustando, es la presencia de la ciudad. La ciudad está muy bien en todos los barrios que salen, los más difíciles, los más claros, el monumento, las escalinatas. Hay como una presencia de la ciudad de Filadelfia, ¿no?, que es curioso, que la llama la de las dos Fs y no tiene ninguna F. PH, Filadelfia, es verdad, las dos H. Pero yo estoy de acuerdo contigo en que el director es maravilloso y además tiene toques que a mí me maravillan. Por ejemplo, hay una especie de metáfora en una escena cuando finalmente él consigue que Adrian le acompañe a su casa y ya está claro que esa relación va a comenzar. Y entonces está viendo ese callejón oscuro, nocturno, con la luz de los faroles, y al fondo, en ese momento, un tren empieza a cruzar, como si dijera, aquí empieza un viaje, ¿no?, entre los dos. A mí son pequeños detalles que me parecen de una expresión cinematográfica maravillosa, ¿no? Tengo ya aquí un libro, Sports in the Movies, y lo que tiene el boxeo, aparte en calidad y cantidad, es de todos los deportes que se han hecho en el cine, sin duda alguna el premio es para el boxeo. Y las mejores películas de deportes han sido para el boxeo. Porque es perfecto, porque el boxeo son dos personas, una cámara delante, un ring, un lugar donde, bueno, y luego hay como un continuo mundo de dignidades que tienen los boxeadores. Ten en cuenta que no es casual que siempre se abrazan al final, Sí. Algo que viene heredado de años y años y años. Sí, porque además que tiene muchas connotaciones el boxeo, muchas connotaciones sociales, ¿no? De dónde viene la mayoría de los boxeadores. De abajo. Entonces, claro, entonces ya ahí ya tienes una historia humana que te puede resultar Y el atractiva. mundo de las apuestas, Claro. los tongos, Claro. y los gángsteres, en la época de Los bajos fondos de todo, ¿no? De la sociedad en general. ¿Y cómo se repite eso, en esa famosa escena de La Ley del Silencio, creo es, ¿no? Cuando Marlon Brando le dice, yo también pude aquella noche, esto lo tienen metidos muchos, de gallo, pero tú... Aquella era mi noche. Aquella era mi noche. Yo pude haber sido un buen aspirante, le dije. Exacto, que era, y tú no me Pero dejaste. fijaros hasta qué punto tenéis razón, y yo que no he ido nunca jamás a una velada de boxeo, entre mis 5 películas favoritas hay 2 de boxeo. Rocky y $1 Million Baby. Claro, fíjate. Sí. Luego algo deberán tener el boxeo. Luego, porque- y luego, mira, porque también, ¿sabes lo que es? Porque tiene ese componente, no es de diseño.
No, y no es diseño, o sea, yo no voy a meter deporte de diseño, es absolutamente, pertenece al pueblo, un bar. Toda la gente del bar viendo eso, lo hemos visto también en otras películas de boxeo, están viéndole a él y tal, y cuando tal le derriba, todos en el bar están celebrando, pero no celebran como un gol. No. Es como tu chico, tu amigo, al que has visto, que le animas corriendo. Es que es individual. No es un equipo. Es que aquí no hay un equipo. Estás tú solo. Y si te equivocas, pagas tú. No es que sea tú con tus golpes. Y todo el mundo entiende lo que es que te peguen. Claro. Y cuando termina esa una de las últimas frases, le dice: si me tiras la toalla, te mato. Lo dicen los dos, además. De todas maneras, eso es lo que decía Garci, y yo estoy en absoluto desacuerdo. Y lo dice también el narrador en la película, cuando empieza el combate y hace la referencia a la Cenicienta, y lo dijo en toda la crítica, es como una especie de versión de la Cenicienta, un cuerno. La Cenicienta no tiene que demostrar el más mínimo esfuerzo por convertirse en princesa. Hay una varita mágica y una hada madrina que sin que ella haga nada la convierte de repente en... Aquí se tiene que dar de leche, se tiene que jugar la vida. Acaba con los ojos hinchados, le rompen la nariz por primera vez. ¿Qué tiene eso de Cenicienta? No tiene nada. Ha cambiado su vida y qué rico. Bueno, pero se lo ha ganado. Algo, es decir, claro que se lo ha ganado. Tiene la metáfora de la Cenicienta, pero poco más, aparte de eso. En el boxeo hay otra película que es Cinderella Man. Claro, que es la vida de Cara, que también es le llaman a ese boxeador que no es... Pero yo impugno que se hace campeón del mundo. Y se hace campeón del mundo. Todo lo que se consigue mediante el esfuerzo no es comparable, en mi opinión. Aquí no hay hada madrina que valga. Bueno, pero escucha, el componente suerte, ¿por qué le eligen a él? ¿Por qué llega Apolo y dice italiano? Le gusta. Pues ya está. Podrían haber elegido a otro y su vida hubiera seguido siendo... Cuando él llega y ofrece sparring, él cree que le llaman para ser sparring. Claro, claro. No, de hecho, la primera respuesta es negativa. Claro. Cuando le ofrecen la posibilidad de pelear, dice, no, yo no estoy preparado para eso. Lo mejor de las películas del oeste, ¿qué es lo que más le gusta a la gente? El final, el duelo, que es un tipo y otro tipo. La calle vacía, que es como el ring, y a ver quién dispara más rápido. A ver, es lo mismo que el boxeo. Tiene mucho que ver. Y ahora que has citado tú, es curioso que las dos películas ganaran el Oscar, ¿eh? $1 Million Baby, la de Clint Eastwood, y esta. Y una mujer, lo que ha hecho... Lo comentamos mucho. Lo que ha hecho esa mujer, esa película por las mujeres en el boxeo. Sí. Pues es que a partir de ahí empezó una aluvión. Sí, porque nunca ha habido... Extraordinarias boxeadoras, extraordinarias. Nunca había habido una mujer protagonista de esto. Sé que esto no corresponde porque estamos hablando de Rocky, pero siempre tengo una duda con $1 Million y ahora que estáis aquí tres expertos os lo quiero preguntar. ¿Por qué a la Osa de Berlín le dan el título si ella le da el golpe final cuando ha sonado la campana? La tenían que haber descalificado. El título tenía que ser para ella, ¿no? Yo pensaba que aquí iba a haber, en esa película estaba esperando un último detalle, como que cuando ella está un poco ahí en el lecho final, ahí no sé cuánto y tal, a la cama, que llegue alguien, digo, te traigo el cinturón. Al final eres la campeona porque la han descalificado como tenía que ser. Y, joder, me digo, cago en 10. O sea, no dejan ni una... Porque efectivamente... Tienes razón, porque tenía que haberse filmado, fíjate, no le vamos a inventar la plana a Clint Eastwood, de tal forma que nosotros no nos hubiéramos dado cuenta qué ha pasado. Claro. O sea, que hubiera sido casi como la gente, que no hubiéramos visto la artimaña de esta tipa que le da. Y entonces, joder, ¿qué ha pasado? Hasta que se viera y entonces dijera, oye, no, descalificada. Y se oye el costo y ha perdido el título. Suena la campana, ha terminado el combate. Y el golpe es posterior. Anda, que hay veces que se le escapa un golpe a uno. Suena la campana, bueno, lo siento. Lo descalifican. No, sí, absolutamente. Sí. Esta película, lo digo porque esta es una de las horas que leí después de mucha documentación, a ver si conseguía enmendar mi futuro sentimental. Tenía 3 finales. Se rodaron 2. El primero, que era un final que gracias a Dios nadie quiso formar. En el primero, Rocky perdía el combate adrede, a propósito. En el segundo, que se filmó, y que a lo mejor hubiera sido más bonito para mí, él no grita Adrian, y ella va al ring, sino que él sale del ring, vuelve a ser un don nadie, busca detrás de la cortina a Adrian, la está esperando y entonces ellos dos se van mientras el plano está fijo y se van alejando por ese pasillo oscuro lleno de desorden y otra vez que les aguarda al otro lado, otra vez el anonimato. Ya has vivido tu minuto de gloria y ahora vuelves a ser un don nadie porque ni siquiera has ganado la pelea. Y luego está el tercero, que también se filmó y es el que finalmente prevalece cuando se congela la imagen en el momento en el que ellos han conseguido abrazarse, ¿no? Es decir, él ha conseguido su objetivo
y ella le dice te quiero, y ahí se congela la imagen y se cristaliza. Es como si de repente dijeras, este momento es el que tiene que quedar en la memoria de la gente. Bueno, ¿y qué valor le dais a la música? Porque es tremendo lo de Conti, ¿eh? Claro. Yo es que lo primero que he dicho, yo es que lo primero que se me viene a la cabeza es primero pues esa banda un poquito sonora, pero luego es que luego han iniciado tantos y tantos boxeadores para ahora el Potro de Vallecas, ¿no? Siempre salía con esa música, pero luego, como digo, me parece que es en el segundo asalto, hay un punto de inflexión ahí brutal. O sea, es una cosa como van a veces como con piano, como sobre una utilizan, yo creo que en las estará. A vosotros gustan mucho las clasificaciones, un día tenéis que hacer de las músicas que inolvidables, sí, pero pegadas. Es que tiene mucho que ver con Tiburón, porque marca mucho el ritmo de la película. Claro. Eso es. Esta es una música abierta En los momentos más épicos y en los momentos más románticos, porque tienen, además ahí suenan siempre en instantes muy cortos. Si os fijáis, la música tiene solo unos acordes, te sugiere esta idea y luego desaparece, pero es la misma. Lo que pasa es que es antes de que naturalmente llegue a... Son músicas, tú puedes abrir una olimpiada con esa música. Y también en otra película que gana el Oscar de deporte, Carros de Fuego, Vangelis, todo el arranque de la película cuando van entrenándose todos aquellos... Pero eso es como más de Oxford. Eso exactamente. Más british, todo tiene ese tono, ¿no? Pero bueno, la película esta ha hecho mucho por el boxeo para que la gente no piense que es esa cosa, un deporte tan cruel, etcétera, etcétera. Cuando estamos viendo que todos los otros deportes arrastran incidentes de todo tipo, mientras que en el boxeo jamás ocurre nada. Todo queda arriba en el ring, no hay peleas en la gente, no hay insultos. ¿no? Es curioso. Por eso se llama el noble arte, evidentemente. Es una cosa curiosa porque se supone que al boxeo va la gente así un poquito, que en fin, que le gustan las cosas oye, macho, suben ahí dos, ya puede ser uno. O sea, esto ha pasado, para entendernos, en España, por ejemplo, José Durán, que fue campeón mundial madrileño, era figura en Barcelona. El boxeo era un boxeador técnico, gracias a Dios, que está estupendamente, y tal, y era figura en Barcelona. Les gustaba, y aquí en Madrid no les gustaba tanto. O sea, porque les gustaba un poco, en fin, era más técnico. Entonces, algo impensable. Y ahora que hablamos tanto, está de moda, el racismo aquí. O sea, Legrá, Mimoun Ben Ali, Mimoun Ben Ali. Totalmente integrado. Legrá, el Puma de Baracoa y tal, negro. Claro, yo creo que él mismo se reía cuando decía, yo quiero... para trabajar como un negro va a vivir como un blanco y tal. Joder, y todo el mundo se reía, ¿no? Joder, chico. Y efectivamente nunca había nada, un respeto en los gimnasios a todo el que llega, un compañerismo. Hablaba de Miriam Dollan-Brady, ¿no? Miriam, la reina que se ha retirado hace poco, Miriam Gutiérrez, con un pasado terrible y donde encuentra una familia, esconjero, en un gimnasio de boxeo. O sea, ella sufre malos tratos como la otra campeona de Europa que hablábamos, Sheila Martínez, que no ha dicho nada, pero que también va por ahí la historia. Pero hay una redención enorme en el boxeo y una ayuda y una solidaridad entre la gente. Y eso, como tú has dicho, vas a cualquier gimnasio y notas... Es limpio, hay un aire limpio, más allá de la embrocación. Postureo, ¿no? También está en esta película, porque hablaban antes de cómo la gente podía despreciar a un perdedor y tal, pero cuando están viendo el combate y están animando a Rocky todos como si fueran un solo hombre, como si fuera uno de los suyos, ¿no? Es uno de los suyos, ¿no? Sí, pero eso es increíble. Yo quisiera decir, además, que... A ver si en la temporada que viene podemos poner $1 Million Baby, lo que supone el boxeo femenino, que no es lo que piensa la mayoría de la gente. Primeramente son unas profesionales asombrosas. Últimamente son verdaderas estrellas. Ya no tenemos que ir al Garden. Hace muy poco ha habido una velada con Katie Taylor, un lleno impresionante, ¿verdad? En Dublín. Oro olímpico embajada, o sea, abanderada de su país. Ese logro del boxeo femenino, que a mi juicio, con tanto a veces que se habla de la igualdad y tal, digo, este es el logro más importante de la historia del deporte. O sea, ¿cómo que dos mujeres protagonizan un campeonato del mundo estelar en el Madison Square Garden
donde peleó Joe Frazier, que sale aquí al final, que era de Filadelfia. Televisado a todo el mundo. ¿Sabes por qué está el Frazier? Porque la escena final, esos 10 minutos que vosotros tanto valoráis, porque creo que están muy bien, eran 32 folios de guión. Y Avildsen obligó a Stallone y a su adversario a que lo memorizaran, de tal manera que eso era como una especie de ballet donde cada uno tenía que saber cada movimiento. Lo estuvieron ensayando durante 6 semanas y primero lo filmaron en Super 8 para ver cómo quedaba. Y el asesor de todos los era Joe Frazier. Por eso sale en el homenaje que le hace antes de que comience la pelea, digamos, como compensación al esfuerzo de... Bueno, Lo que he leído es que el combate se filmó de atrás para adelante. En vez de ser un relato cronológico, claro, se empezó a grabar desde el final para que fuera más fácil el ir quitando maquillaje. Pero una cosa, la pelea la gana Apolo, creo, sabía, no es combate. No, la gana Apolo. Pero que para él es como no perder, claro. Claro. Haberse estado en pie y haber resistido. De hecho, cuando se abrazan él le dice: no te voy a dar la revancha. Y él le contesta: no la necesito. No yo he cumplido mi objetivo. Sí. Bueno, esa coreografía estaba Jimmy Gambino, claro, que es un tipo que había entrenado, y la pelea, por lo visto, estaba entre cómo boxeaba César Charles, que era había sido campeón del mundo, y Rocky Marciano. Entonces, luego, estudian muchos combates y ven todas las posibilidades. Y luego lo de Apollo Creed, es que es como Mahatma Delhi. Luego hay una escena muy buena escena. Real, creo que en los Oscars del año siguiente Stallone da un premio y aparece Ali por detrás y protagonizan una escena, el público se ríe mucho allí cuando y tal, pues le da como un susto y empieza como a boxear Ali y Rocky, fíjate cómo le da como el espaldarazo, porque todo eso se basa en esa verborrea y ese estilo de boxeo era el de Muhammad Ali. Sí, y luego la película, pasa el tiempo y dices, joder, no es casual tampoco lo del Oscar. El montaje es impresionante, toda la película tiene un ritmo, son 2 horas, y de esas veces que te va alimentando una escena otra y otra y otra. Es muy difícil coger ese ritmo. Todo lo de las escalinatas son increíbles. Parece que has llegado al punto máximo, no. Tienes otra sorpresa. Y luego los actores son todos muy buenos, están estupendos todos. Borges Meredith está estupendo y él se hace una estrella, Stallone. Es que era un actor oscuro que salía de vez en cuando y se hace una estrella hasta hoy mismo, ¿no? Tiene algo que ver. ¿Ves esta película? Yo no sé por qué, a lo mejor porque ya lo sabes, pero yo siempre pienso en Clint Eastwood al ver esta película, y luego mira por dónde Clint Eastwood hace algo que tiene mucho que ver con la película, ¿no? No sé, hubiera hecho también muy bien Clint Eastwood esta película, ¿eh? Hubiera dirigido... Hablabais antes de la suerte y hay una anécdota que también he leído y que me parece que habla de la suerte y además el paralelismo entre la realidad y la ficción. Cuando Stallone ve el combate de Bebner, él empieza esa misma noche a escribir el guión y durante 6 días escribe el guión de Rocky, el primer guión. Va a una audición en Los Ángeles, San Fernando, no me acuerdo dónde era, en el Valle de San Fernando me parece. Y entonces para optar a un papel secundario y le dicen que no. Y cuando está yéndose de la habitación se vuelve y entonces dice: tengo un guión de boxeo, ¿os importaría leerlo? Entonces ellos, medio por compasión o por lo que fuera, bueno, pues si nos lo traes lo leemos. Y era Rocky. Fíjate tú. Bueno, una cosa que te voy a preguntar yo. Te voy a decir qué es lo que más te gusta, pero no la escena esa plural que has dicho. La plural, estamos, ¿no? ¿Cómo es? Estamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Que es cuando tú te quedaste electrizado. Él le pregunta eso y dice, ya no, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿cuál es el plano que más te gusta, aparte de pues ese como momento? hemos hablado de muchos y como seguro que de la escaleta va a salir, a mí hay uno que me encanta y que me parece que además refleja muy bien el espíritu romántico de la película, que es cuando se enfrentan Adrian y su hermano, cuando él le dice a ella: eres una perdedora. Y entonces ella dice: de eso nada, monada. Se encara con él: ¿qué te debo? Es una escena, y ahí es donde te das cuenta de que él, esa mujer tímida que era incapaz de salir de sí misma, ya Stallone, es decir, Rocky Balboa, ha sido capaz de trasladarle ese espíritu de lucha, de decir, ni tú ni yo somos unos perdedores, y ahí ella se descara y dice: yo no soy una perdedora.
yo voy a luchar y eso me parece fantástico. Es que seguramente sea la secuencia más real de toda la película, Sí. ¿no? La que más se pueda identificar con la Pero que es realidad, dura. ¿no? Sí, sí. Hombre, Sí, claro, sí, es, sí, es terrorífica, es terrorífica. pero- ¿Cuál es tu plano? Pues mira, no voy a elegir la de la escalera porque a mí me parece un plagio burdo de John Sánchez, como ya comentamos en su día, porque esta escena ya se corriendo hizo por en John Barcelona. Sánchez, claro. Y lo que pasa es que trasladaron Barcelona a Filadelfia y ya está. Entonces no tiene ningún mérito. Yo me voy a quedar con el beso. Me voy a quedar con el beso por la dificultad que entraña llegar hasta ese punto, por la timidez de ella, sobre todo al principio, y Es un porque beso que sube, la temperatura sube Es que rapidísimamente. es un beso que se transforma en varios besos. Sí. Es decir, un beso tímido, luego un beso más cálido, de cariño, luego un beso de sexo. Claro, va uniéndose todo eso. Vamos, pero que te deja con las ganas de Sí, seguir sí, viéndola. En tu momento. Este yo se va. Bueno, pues yo me quedo un poco por lo que significaba esa visita de esos miedos que decía antes al Spectrum, al local de donde se va a celebrar el combate, cuando él entra, porque yo entiendo, a lo mejor el público, a lo mejor al 100% no, pero yo entiendo que va acojonado, ¿me entiendes? Va diciendo, ¿qué hago yo aquí? O sea, ¿qué hago yo con esta? Esta es una estrella, yo es que no soy nadie para estar en esta movida, que incluso dice lo de los calzones, yo es que yo llevo, el otro dice, nada, te preocupes, ¿qué más te da? ¿Qué más te da, pobre desgraciado? Si estás aquí eres un invitado al show del supercampeón, que es Apollo Creed, ¿no? Esa parte que va unida luego a la otra, pero eso cuando él lo mira, yo sé que eso pasa, que es cuando llega alguien allí y dice... Por eso digo el peso de los recintos, que no es lo mismo, o sea, en las típicas veladas normales que de repente te encuentras, está la televisión, está tal, están los narradores esos que salen en todas las películas, que eran a mí los que me gustaban, y bueno, yo me sentía identificado con él. Buenas noches, aquí estamos y tal, para retransmitirles este evento. Pues es curioso eso que dices, porque yo siempre, y lo voy a elegir, desde la primera vez que la vi, hay un momento que yo me enganché y que dije, oye, esto está muy bien, se lo dije a mi amigo José María, y es cuando... Esa primera pelea, claro, yo no sabía lo del Steadicam, yo noté algo raro. En ese local de Cuarta, un recinto, Sí. el humo que había, la gente y tal, y dije, oye, esto transmite mucha verdad. Y la pelea era como muy de verdad. Y yo tenías la sensación esa, ¿no? Y es que el recinto es muy importante. Yo nunca olvidaré, y tú lo entiendes bien, eso, la primera vez que yo entré el Soldier Field de Chicago, y yo quise ir antes para verlo vacío. Claro. Y entraba, y yo dije, aquí se ha pegado Jensen, pero había 90.000 personas, más luego las sillas de ring. Y tú reconstruyes todo aquello con la mirada y con el recuerdo y dices, joder, hay algo maravilloso en los recintos. Y cuando vas al Palacio de Deportes de Madrid o ibas al Price en Barcelona, ahí como todavía queda algo, como, no sé, los recuerdos o los pensamientos de mucha gente, ¿no? Sí, entras ahí... Pasa en los estadios de fútbol, claro, Sí. evidentemente, ¿no? Solo que aquí, en estos recintos boxísticos y tal, parece que tienen ese punto como de drama, ¿no? De algo que es tan verdad, que es que, no hay que olvidarlo, que hay dos personas que se están jugando la vida, que lo decimos siempre, Claro. que no están jugando al pádel, ¿me entiendes? Están Ni jugando ahí... al baloncesto. Ni juegan al Jugando al baloncesto, ni fútbol. están no están boxeando. Eso es verdad. Pero los recintos tienen algo. No es lo mismo pelear en un sitio que en otro. Oh. Porque para los boxeadores dices el Garden, lo máximo. Pero para los toreros dice venir a Madrid. Eso es. Claro, y es ese mundo que también, yo no soy taurino, pero muchos dicen, ahí era el tendido, en el 4 vi yo como daba un derechazo fulanito, no sé qué, inolvidable, ¿no? Los tendidos tienen hasta olor, tienen en los Sí, tendidos. sí. La mayoría de ellos tienen olores característicos, ¿no? Y muy identificativos. En definitiva, los recintos tienen algo más que es algo más, te transmiten... La devoción que tiene García por los recintos queda claro si vas con él a Nueva York. Porque uno de los recorridos es ir a todos los lugares donde está el Madison Square Garden. Alguna ha sido no se sabe cuántos. Te lleva y entonces te enseña algo que en ese momento es un supermercado y te dice ahí pelearon. Digo, Sí, pero es García, verdad. si yo solo veo el escaparate de unos grandes almacenes, dice, me da igual. Es cierto, es Yo me cierto. acordaba mucho de él porque, por ejemplo, yo cuando hice una velada, ahora mismo no recuerdo, pero en Radio City Music Hall. Fíjate. Ah, bueno, claro. Otra en el Joe Louis Arena Fíjate. de Detroit, donde a las afueras del recinto, Está la estatua de Joe Louis. con un brazo así colgado de el bombardero de Detroit y tal, y se llama el Joe Louis Arena. Y entonces digo, chicos, ya, macho, estas son palabras mayores. El Radio City es una maravilla. Oh, Eso tiene un sabor Radio City, especial. ves, Bueno, nos estamos yendo y resulta que no